Y te voy a pedir que abras tu Biblia I'm going to ask you to open your en el Bible libro de Hebreos to 11, the book of Hebrews 11, capítulo 11, versículo 3. chapter 11, verse 3. Dice la palabra de Dios así: The word of God says, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Mira, lo vuelvo a leer. look, I'll read it once more. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que todo lo que se ve, In such a way that everything that is seen, que todo lo que se ve everything that is seen fue hecho was created de lo que no se veía. by what you cannot see. Mira, lo vuelvo a leer. I'll read again. De modo By faith we que todo understand lo que se ve that everything that we see fue hecho was made de lo que no se veía. by what you didn't see. Hebreos 11 Hebrews 11 es uno de mis capítulos is favoritos, one of my favorite chapters pues es como el salón de la fama. because it's like that Pues están famous todos estos verse. grandes All héroes de la these fe: great heroes of faith, Moisés, Abraham, Moses, Abraham, todas estas personas que el Señor usó en algún all momento. of these people that the Lord used at one moment. A mí me encanta mucho este I capítulo love this chapter porque me recuerda algo. because it reminds me Me of recuerda something. las enseñanzas de estos It personajes. reminds me of the teachings través of de these la people fe. through faith. Me habla de algo They speak to me about que something ellos no that tenían, they did not have pero creían. but believed. Es decir, It's to say, pensemos en, Let's think in- déjame pensar en alguien. let me think about someone. Pensemos Let's think about en Noé. Noah. Noé en aquel momento Noah in that moment no tenía una barca, didn't have a boat. no tenía un mar, He didn't have a sea. no tenía agua. He didn't have water. Mas sin embargo escuchó But even then he listened la voz de Dios, to the voice of y al God. escuchar la voz de And Dios listening to the voice of God, obedeció antes he obeyed before de ver las circunstancias de la lluvia. seeing the circumstances Yo of quiero the que me rain. entiendas I algo. want you to understand El something. libro de Hebreos The book of no Hebrews solo nos recuerda not only las reminds us enseñanzas de estos personajes a través de la about the fe, teachings of these people through faith, sino que nos but it recuerda reminds us que existe un that antes there existed before y existe un and there después. exists an after. Es decir, It's to say existe algo visible, there exists something that's visible, pero también existe algo but invisible. also something invisible. Noé no podía ver el agua. Noah couldn't see the water. Noé no podía ver la barca. Noah couldn't see the boat. Mas sin embargo, But even then, la construyó. he constructed Mira it. esto, en otras palabras. Look at this, in other words. Escucha esto y pon atención. Listen to this and pay attention. El poder de Dios The power of God opera en lo invisible. operates in the invisible. El poder de The Dios power of the Lord opera en lo invisible operates in the invisible. para hacerse manifiesto For it to be manifested sobre lo visible. over what's visible. Y es decir, And it's to say, lo invisible what is invisible se transforma visible transforms into a través de la visible fe. through faith. Y hoy quiero hablarte de And fe. today, I want to talk about Si faith. bien es cierto, If it comes to be true, existe un mundo físico there exists a physical donde world nosotros podemos ver, where we can donde see, nosotros podemos tocar, where we can touch, donde nosotros podemos oler, where we can smell, donde nosotros podemos escuchar. where we can hear. Pero también es necesario But entender it's also necessary to que existe understand un mundo that espiritual, there exists a spiritual es world. decir, It's to say un mundo a invisible world that is invisible que afecta nuestro mundo that físico. affects our physical world. Uy. Oof, Esto es poderoso. this is powerful. Cuando tú y yo entendemos When you and I que understand existe un mundo that invisible there o exists espiritual a spiritual world, an que invisible afecta world nuestro mundo físico, that affects our physical world, empezamos a poner más atención en lo que hacemos then espiritualmente. we start paying attention to what we do Escucha spiritually, esto. right? Si Listen to bien es this. cierto, existe un mundo físico, If it comes to be true, there's a pero physical también world. existe un mundo But there's espiritual, also an invisible, a un spiritual world. mundo invisible A world that is que invisible. afecta a nuestro mundo físico. Mira that lo que affects dice our physical Colosenses. world. Look at what Colosenses says. 1:16 dice: Colossians 1:16 says, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver. Escucha esto. Listen De to las this. cosas que no podemos ver. Wow. wow, Mira lo que dice, lo vuelvo a leer. look at what it says. I'll read Dice, it once porque more. por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver de las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él.
El poder de Dios The power of God no se limita isn't limited a un lugar, to one place, a un tiempo, to a time, a un espacio. to a space. Es decir, It's to Dios es God omnipotente. is omnipresent. Para Él no hay nada For him, imposible. there's nothing that Para is Él no hay impossible. nada imposible. For him, there's Y nothing cuando yo leo impossible. esto, And when I read me this, comienzo a dar cuenta I begin to realize que lo invisible that the invisible se hace is visible made visible a través de Dios. through God. Es decir, It's to say, la fe the faith afecta mi mundo espiritual affects my spiritual world para que el poder de Dios so that the power of the sea Lord manifestado is manifested en lo visible. in the visible. Es decir, It's to Noé say, Noah no podía decir que tenía could fe en not say Dios that he had faith in God si no hubiera construido el arca. if he didn't construct the ark. Quiero que entiendas este I concepto. want you to understand this Abraham concept. Abraham No hubiera podido ser el padre de la would fe not be able to be the father of si faith no hubiera obedecido if la he palabra wouldn't de Dios. have obeyed the word of God. Cuando le dijo, necesito que When he salgas said, I need you de to tu leave tierra y de tu your parentela, land and your que al lugar parents, que yo te enviaré. that the place that I will send you to. Abraham no sabía ni siquiera dónde iba, Abraham had no idea where mas he was sin going. embargo But even then, escuchó la palabra, he listened to the escuchó word. la voz de Dios. He heard the voice of Estos God. héroes de la fe, These heroes of faith, escucha esto, listen to this, se caracterizan are porque characterized primero creyeron because first they believed, y después recibieron. then they received. Muchos de nosotros Many of primero us queremos recibir first want to para receive. poder creer. in order to Oh my believe. God. Uy, Yo no Dios sé si mío. le esté predicando a alguien ahí en I su don't know if hogar, I'm preaching to pero someone in their escucha home. esto. But listen to this. Todo comienza en lo invisible Everything begins in the para invisible hacerse real en lo visible. to be made Y real in the esto se visible. llama fe. This is called Y faith. nuestra fe está en Cristo. And our faith is in Christ. Juan capítulo 20, versículo John 29, chapter 20, verse 29. dice así. It says, Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es más poderoso it's more powerful cuando nosotros when creemos we believe, aún sin ver. even without seeing. Y en este tiempo, And in this time, nuestra fe our faith tiene que aumentar, has to be greater, tiene que crecer, has to grow, tiene que ser expandida has to be expanded en todas las in áreas. all areas. No te esperes a ver Don't wait to see para poder in creer. order to believe. Comienza a creer Begin to believe para poder in ver. order to see. Yo no sé si me entendiste. I don't know if you Comienza a understood me. creer Begin to believe para que puedas ver. in order to see. Escucha esto que te voy a decir. Listen to what I'm going to Uno say. de los problemas más grandes One of the biggest problems en la vida del in creyente the life of a believer, que no puede ver las cosas maravillosas de they Dios cannot see the powerful and es marvelous things of the Lord. porque estamos tan It's concentrados because we're so en concentrated lo físico on the physical que no nos queda tiempo para ver lo that we espiritual. don't have time to see the spiritual. Algunos de nosotros Some of us necesitamos ver need to see físicamente physically para poder confiar. in order to confide. Y en el Señor totalmente es In diferente. the Lord, it's En completely el Señor different. tenemos que confiar In the Lord, we have to para poder confide recibir. in order to Y este es receive. un problema grave hoy en la iglesia, This is a great problem que in the church muchas today. veces That many la times gente quiere acercarse People want to get close a través de una prueba, through a test. quiere acercarse Wanna get a close través de un milagro, through a miracle. quiere acercarse a Dios Wanna get a close to través the de la Lord prosperidad, through prosperity. quiere acercarse a Dios Wanna get close a to the través de las Lord bendiciones del Padre. through the blessings of the Déjame Father. decirte algo, Let me tell you todos los something. héroes de la fe All the heroes of pasaron faith por un momento difícil went through a difficult antes de moment ver el resultado de su fe. before seeing the result of their faith. ¿Cuántos recuerdan a José? How do you remember José Joshua? antes de ser sentado con los Before faraón, he sat with the Pharaoh, José antes de ser puesto en Egipto como Before he was uno de placed los líderes, in Egypt as one of José the tuvo que leaders, sufrir persecución, he had to suffer que persecution. José tuvo que sufrir muchas veces heridas a He had través to de su suffer familia, wounds mas through sin his own embargo family. se mantuvo creyendo But even then, he continued que el believing Señor iba a hacer algo. that the Lord was going to do Escucha something. esto, Listen en to la this. Biblia nos encontramos con la vida de un In the hombre Bible, we find ourselves with the life que of a cuando man dejó de ver con sus ojos that when he stopped seeing with his eyes, físicos, physical eyes, pudo ver a Jesús, he could see Jesus. pudo ver aquel cambio en su vida, He could see that change pudo in his ver lo life. espiritual. He could see the spiritual. Muchos de nosotros Many of us no podemos ver lo espiritual can't see the spiritual porque nos enfocamos en lo because físico, we focus on the nos physical. enfocamos en lo material, We focus on the nos materials. enfocamos en la provisión, We focus nos on the enfocamos provision. en lo que Dios quiere darme, We focus on what pero God no wants nos to give me. enfocamos en un ámbito espiritual But we don't donde focus Dios quiere llevarnos a crecer. Spiritually, where God wants to take us to Déjame grow. decirte algo, ahí Let me donde tell tú you
estás. something, there where you are. Y lo voy a decir muy claro. I'm going to say it very clearly. Dios está interesado God is interested en prosperarte, in making you prosper, pero no but físicamente. not physically. Dios está interesado God is interested en prosperarte espiritualmente. prospering in you Dios quiere que tu espíritu spiritually. crezca. The Lord wants your Dios spirit to quiere que grow. espiritualmente He wants seas spiritually más sabio. for you to be wiser. Dios quiere entregarte He sabiduría. wants to give you Dios quiere wisdom. hacerte más inteligente en The su Lord palabra. wants to make you more Dios no intelligent está in His word. interesado tanto The Lord isn't that interested en lo físico. in the physical. Dios está interesado He's interested en lo espiritual. in the spiritual. Es por eso que en el libro de Samuel, That's why in the book of la palabra de Dios Samuel, dice, Dios the word no se says, fija God does en not lo look exterior, on the Él se exterior. fija en lo He interior. looks on the interior. Hoy mi pregunta para ti es, Today my question for ¿cómo you está is, tu vida espiritual? how's your spiritual life? ¿Cómo está tu vida íntima con el Señor? How's your intimate life with the ¿Cómo Lord? está lo invisible de tu vida? How is that invisible of your Tus life? oraciones son invisibles Your prayers are invisible porque nadie las ve. because no one Cuando sees tú them. oras en medio de tu cuarto, When you pray in cuando the tú middle of your oras en room, medio de tu oficina, When you pray in your nadie office, lo ve. no one Nadie sees lo it. escucha. No one hears Mas sin it. embargo el poder se manifiesta en la But necesidad. even then, the power is manifest Lo que in te quiero dar a necessity. entender What I want you to es que en understand este tiempo is that in this time, estamos tan enfocados we are so focused en lo físico on the physical que nos hemos olvidado de lo that espiritual. we've forgotten the spiritual. Nos hemos olvidado de lo invisible, We've forgotten about the de aquello que invisible. se llama fe. He who's called No faith. dice no dice la palabra de Dios que fe Doesn't the word of God es say creer that faith is believing sin antes tener. without having? No dice la palabra de Dios que Doesn't fe the word of God say es that creer faith is believing aún en medio de la espera. even in the No middle of the dice wait? la palabra de Dios que fe es creer Doesn't the word of God say aún that sin faith haber recibido. is believing even Eso without es fe. receiving? That's faith. La palabra fe The word nos faith enseña a nosotros a confiar en shows us Dios. to confide in the Lord. Nos enseña a nosotros a creer Shows us to en believe sus promesas in His promises sin aún haberla recibido. even without receiving De them. este hombre que te quiero hablar This man I want to fue speak un to you hombre about que tenía su mirada, su vista was física, a man that had his pero physical no podía sight ver lo placed, espiritual. but he couldn't see the Pero spiritual. cuando pierde su vida, su vista But física, when he loses his physical sight, empieza a ver a Jesús. he begins to see Y Jesus. este hombre es Pablo. This man is Paul. Este hombre es Saulo de Tarso. This man Y is te voy a Saul of pedir que Tarsus. abras tu Biblia en el libro de Hechos, I'm going to ask you to open your Bible to the book capítulo of Acts, 9, chapter 9, versículo del 1 en adelante. verse 1 onwards. Mira lo que dice Look what it says. la historia de este hombre. The story of this man. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. ¿Qué palabra más fuerte? What more powerful Mientras word? tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso de matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitar su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén y encadenarlos. Escucha esto. Déjame decirte algo. Let me tell you something. No sé cuáles son tus planes. I don't know what your plans may be. No sé cuáles son tus planes. I don't know what your plans Yo are. no sé si tú has pensado I don't know if you've thought que ya eres lo suficientemente adulto that you are adult enough como para tal vez retirarte. to maybe retire. Déjame decirte, Let no me tell sé you si tus something. planes I don't know if your plans sean regresarte a tu país. are to go back to your country, Y aquí les voy a dar en el corazón a and I'm muchos. going to hit the heart of many. Yo no sé si tengas en tus I sueños un don't día know if you have in your regresar a tu dreams país, to one day go back to your sembrar country, 2 árboles to plant 2 a la orilla de trees la playa at the edge of y the poner beach una hamaca and put a little hammock y hacer un hoyito and make a little hole y agarrar una vara and grab a little y stick empujarte con la vara en and tu push mecedora. yourself there Déjame in your decirte hammock. algo. Let me tell you something. Pablo Paul tenía un plan. had a plan. Su plan era His plan was acabar con los creyentes. finish and end Pero all se believers. encuentra con Jesús But he finds himself with y Jesus. su plan cambia And his plan en radicalmente changes totalidad. Es radically. decir, It's to say, yo no sé cuál sea tu plan, I don't know what your plan pero may be, prepárate, but prepare porque el yourself. Señor Because the es Lord experto is an en expert cambiar planes, in changing en plans, cambiar sueños, in changing en cambiar dreams, direcciones. in changing El directions. Señor puede cambiar tus planes The Lord y can change your decirte, plans and todavía say, no es tiempo. "It still isn't Tú no estás time. hecho para el You retiro. aren't made Tú to estás hecho retire. para predicar. You're made Tú to estás preach. hecho para orar. You're made to Tú pray. estás hecho para adorar You're mi nombre. made to Tú estás worship my hecho name. para You are llevar el made mensaje de to salvación
salvación take the message of aún a las salvation naciones. to Yo the que tú le daba un nations. aplauso If a I was Dios you, I'd give a porque loud Dios applause to es the fiel. Lord, because the Lord Porque is Dios es faithful. fiel. The Lord Mira lo is que dice el faithful. número 3. Look what verse 3 Al says. acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Este es Pablo, This is Saulo. Paul, Saul. Mira lo que dice. Y brilló alrededor de él, y Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira lo que le contesta a Pablo. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Déjame decirte algo. Let me tell you something. Cuando tú te encuentras When con you Jesús find yourself with Jesus en tus caminos, in your path, tu vida cambia. your life changes. No me escuchaste. You didn't hear me. Cuando tú te encuentras con Jesús When en you tus caminos, find yourself with Jesus tu in vida your path, cambia, your tu life familia changes, cambia, your tu family carácter changes, cambia, your character tus changes, prioridades your cambian, priorities change, incluso tu destino even cambia, your destiny incluso changes, cambia even changes. tu tarea. Your work. Cuando tú te encuentras When con you find Jesús, yourself with Jesus, tu vida cambia your life changes totalmente completely. en 180 grados. 180 El Señor le da degrees otra change. dirección a tu The vida. Lord gives your life another Saulo direction. tuvo Paul had la bendición the de blessing encontrarse con Jesús. to find himself Déjame with Jesus. decirte algo. Let me tell you something. El Señor llamó a Pablo. The Lord called El Señor Paul. llamó a Saulo The Lord called con Saul amor, with porque love. simplemente lo dejó ciego. Because he Pero simply mira left lo que him blind. dice. But look at what it Yo says. soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Esto a mí me pone a pensar. It makes me Mira lo think. que dice Jesús. Look what Yo Jesus soy says. Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Mi pregunta es, My question is, ¿a quién perseguía Pablo? who was Paul persecuting? Perseguía a los He was creyentes, persecuting the believers. perseguía a la iglesia, Persecuted the church. perseguía a los He discípulos. persecuted the Pero mira disciples. lo que decreta Jesús. But look at what the Lord Soy decrees. yo a quien tú persigues. Es decir, It's to say, cuando tú persigues, when you persecute, cuando tú when you apuntas, point out, cuando tú señalas, when you signal out, cuando tú criticas, when you critique, cuando tú juzgas when you judge a la iglesia, the church, no estás juzgando ni criticando a la you're not iglesia. judging nor critiquing the church. Uy, Ooh, estás juzgando al Señor. you're judging the Lord. Estás hablando de su cuerpo. You're speaking about Porque dice his la palabra body. que cuerpo somos Because the de word Él. says that we are Que his la body. iglesia es el cuerpo de Cristo. That the church is the body of Escucha esto. Christ. Listen to Jesús this. le dijo, no persigues a ninguno de ellos, me estás persiguiendo a mí. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate y entra a la ciudad, que te diré lo que debes hacer. Oseas 11:4 dice, con mis cuerdas de ternura y amor los llamé y quité el yugo de sus cuellos, y yo mismo me incliné para alimentarlos. Hoy el Señor Today the Lord nos da la oportunidad gives us the y nos opportunity está llamando and is calling us con cuerdas de amor. with cords of Hoy love. la gente que me está escuchando Today the people that are listening tiene la to me oportunidad have the de opportunity llegar a los pies de Cristo to go to the con feet of cuerdas de Christ amor. with strings of love. Hoy el Señor cords nos of ha love. llamado con cuerdas de amor. Today the Lord has called us with Hoy el cords of Señor love. nos ha dado la oportunidad The Lord has given us de the poder opportunity recibir la salvación of receiving a través del salvation arrepentimiento, through repentance, a través del perdón. through forgiveness. Pero sin embargo, But nos llama con cuerdas de amor. calls us with Y cords of esta love. fue la manera en la que llamó Dios And a this is Pablo, the way that the Lord called con Paul cuerdas de amor. with cords of love. Porque Pablo simplemente cayó en un lugarcito Because Paul simply fell in a y little Pablo place. volvió a recuperar la vista. And Paul once again Es decir, regained sight. It's to say, las circunstancias que hoy estás the viviendo circumstances that you're living today son simplemente are simply para que te acerques más al Señor. for you to get closer to the Lord. Hoy no, fíjate lo que te voy a decir. Look what I'm going to tell Hoy you. el Señor quiere lo mejor para tu Today vida. the Lord wants the best for your Y te life. está llamando And He's calling y te you. está trayendo And He's con bringing cuerdas you de amor. with cords Y of fue love. lo que hizo con Pablo. And it's what Mira he lo did que él with dice, yo Paul. soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate y entra a la ciudad, que te diré que lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Es decir, It's to say, estos hombres these men no habían perdido su vista física. had not lost their physical El sight. único que la había perdido The only one who had lost it era Pablo, was Paul. era Saulo. It was Saul. Estos hombres solamente escuchaban la voz. These men only heard the voice. Y Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer
ni beber. Es interesante ver It's interesting to que see Pablo that Paul tuvo que perder had to lose su vista física his physical sight para poder conocer a Jesús. in order to know Jesus. Es interesante ver It's interesting to see que Saulo that Saul tuvo que perder su vista had física to lose his physical sight para poder conocer a Jesús. to be able to know Jesus. Muchas veces Many el times Señor quiere the Lord wants que perdamos algo for us to lose something o que quitemos algo or to take away something para poderle conocer de verdad. to be able to truly know Him. Cuando tú pasas por una crisis, When you go through a crisis, cuando tú pasas por una escasez, when you go through a scarcity, ahí es donde se determina tu fe. that's where your faith is determined. Algunos de nosotros, Some of us, nuestra fe no ha crecido our faith hasn't grown porque nos rehusamos because we reuse. a pasar por pruebas. We want to go through those tests. Señor, dame paciencia, Lord, give me patience, pero no me des problemas. but don't give me problems. Señor, dame sanidad, Lord, give me health, pero no me des enfermedad. but don't give me sickness. Me gustaría tenerlos a todos I would acá. I wish all of you were Señor, here listening to me. Lord, Dame prosperidad, give me prosperity, pero no me des necesidad. but don't give me necessity. Señor, dame la victoria, Lord, give me the victory, pero no me des batallas. but don't give me battles. God. Ay, Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esta How many of posición? us haven't been in Que this no nos position hemos dado cuenta that we haven't que hay realized cosas que evitan that there are things that que stop nosotros podamos ver las cosas us espirituales. from seeing the spiritual things? Hoy mi pregunta es, Today my question ¿habrá is, algo en ti y en is mí there something in you and me que tenga que ser quitado that has to be o que removed tengamos que perder or that we have to lose para poder ver a Jesús? in order to see Jesus? Dice la palabra de Dios The Word of God y lo acabamos says, de leer, and we just read it, que todo lo visible that everything that is visible fue hecho de lo invisible. was done from the invisible. Es decir, It's to say, tu hermano, your brother, tu vecino, your neighbor, los hermanos que no te gustan de la the brothers iglesia, that you don't like in the church, fueron hechos por el Señor. they were made by the Lord. Fueron hechos de lo They were invisible made from the invisible a lo visible. to the visible. Los árboles que están fuera, The trees that are outside, el aire que tú the respiras, air that you breathe, todo fue creado por Dios. all was created by Y el God. problema es que no podemos percibir esa bendición And the problem is that we can't perceive es that porque blessing. muchas It's veces because many times sentimos que lo merecemos. we feel like we deserve it. Algunos de nosotros pensamos que Some of merecemos us todo lo think that mejor we de parte de deserve Dios, everything and the best from the Lord. pero no queremos que el Señor nos pase But por we pruebas. don't want the Lord to take us through Cuando tú tests. lees todos estos héroes de la fe en el When libro de you Hechos read 11, all these heroes of the tú te faith das in Acts cuenta 11, que cada uno de estos hombres you realize that each one of these pasaron men por un momento difícil. went through a difficult moment. ¿Alguno de ustedes lo echaron a un río Has one of you been thrown into a river en medio de un Moisés? in the middle of a Moses? ¿Alguno de ustedes los Has vendió one sus of you, hermanos? your sibling, sold you? ¿Alguno de ustedes Has tal one of vez you maybe Dios los llevó a la guerra God took you to war con un gigante with a giant, sin espada, without a sin sword, casco? without a helmet? No. No. ¿Sabes algo? You know something? Todos estos hombres All these men primero creyeron first y believed después recibieron. and then they received. Mira, sigo con la lectura. I continue with the reading. Ahora, bien había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en visión y le llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. ¿Cuántos de nosotros respondemos a los How many of llamados us del Señor? respond to the callings of the Lord? Y el Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos para que él recobre la vista. Mira lo que dice el 13. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos que invocan tu nombre. Escucha esto que te voy a decir. Listen to what I'm going to say. La próxima vez The next time que estés en medio de un dilema, that you are in the middle of a dilemma, ¿le hablo o no le hablo? do I speak to him or do I not? ¿Le predico Do o I no le preach predico? or do I not?
¿Le llevo el mensaje Do I o take no le the llevo el message mensaje? or I do not take the message? Déjame decirte esto. Let me tell you this. Yo que tú If I was you, escuchaba la voz de I would Jesús listen to the voice of God y iba y predicaba, and I would go and preach. iba y hablaba, I would go and speak. iba y I compartía. would go and share. Porque nunca sabes Because you never know si tal vez a la persona que te if encontraste en el maybe supermercado the person you found yourself in the supermarket y llegó a conocer de Cristo and learned of Christ sea el próximo predicador, is the next sea el preacher, próximo pastor, is the next sea el pastor, próximo is the evangelista, next evangelist, sea el próximo is the adorador. next worshiper. Muchos de nosotros Many of nos us detenemos stop porque ourselves hacemos una línea because we do a de line decir quién sí y quién no. of saying who yes and who no. Este hombre, Ananías, This man, Ananias, pensó en un momento, thought in a si moment, yo voy y le predico a este hombre Saulo if I go and preach to this man y Saul, tengo la mala pata, and I do the wrong, creo que step no voy a wrongly, regresar a casa. I don't think I'm coming Déjame back home. decirte algo. Let me tell you something. Cuando tú escuches la voz When you hear del the Señor y voice te diga, of compártele the Lord that says a tu share amigo, a tu to vecino, your a tu brother, compañero, your neighbor, your coworker, comparte el mensaje, share the message porque nunca sabes because you never know que tal vez sea el próximo predicador de las he's naciones. maybe the next preacher Mira of lo the que nations. dice el 15. Look El what Señor le 15 dijo, says. ve porque Él es instrumento elegido para llevar mi mensaje. Mira lo que dice. Look what it says. Ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles. Yo no sé cuántos en su hogar puedan I don't decir know how many conmigo, of you in your home could say with me, gentiles, Gentiles. 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 Mira lo que dice la palabra de Dios. Look at what the word of God says. Ve, porque Él es instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles. Si no sabías quiénes If son you los didn't know who the gentiles, Gentiles are, déjame decirte, let me tell you, los gentiles somos tú the Gentiles are you y yo. and me. Los gentiles somos The tú Gentiles are you y yo. and me. Bueno, al menos que Well, unless seas judío, that you're a Jew, pero que tengas cara de Jewish, mexicano. but you have the face of a Mexican. Al menos que sea esa. Pero, Unless it's that one, you pero know. gloria a Dios. But Pero glory déjame to God. decirte algo. Let me tell you something. Quiero que entiendas algo. I want you to understand something. El Señor había preparado a alguien The Lord had prepared para someone que tú y yo recibiéramos el mensaje. so that you and I could receive the message. ¿Por qué negarnos nosotros Why deny ourselves a llevar el mismo from mensaje taking the same message a otros? to others? ¿Por qué minorizar? Why do we make like ¿Por qué less? separar? Why do we ¿Por qué separate? decidir quién sí y quién Why do no? we decide who yes and who ¿Por qué no? pensar él puede, él no puede? Why think he Déjame can, he decirte can't? algo. Let me tell you Saulo something. fue el instrumento elegido. Saul was a chosen instrument. Aún Even cuando había dado when muerte he had given death a seguidores de to Jesús. followers of Jesus. Uno de los seguidores que me rompe más el One corazón of the followers that breaks my heart. es Esteban. Stephan. ¿Cuántos recuerdan a Esteban? How many of you remember Esteban fue him? apedreado. He was stoned. Pablo estaba en ese Paul lugar was in that place. y no hizo nada and para he detenerlo. didn't do Es anything decir, to stop them. It's to say, Pablo Paul estaba convencido was convinced de que él podía ayudar that he could help al judaísmo to a Judaism derrotar al cristianismo. to Pablo destroy estaba Christianity. convencido Paul was de que convinced toda esta gente that all these y que people toda esta and that línea all y this que toda line esta ola de Jesús and that all this podía way of Jesus desaparecer. could disappear. Mas sin embargo, mira lo que dice el But even Señor. then, look what the Lord Él es says. instrumento He is the elegido instrument that is para chosen llevar el mensaje to take the a message aquellos to those que tal vez estaban fuera del plan. who were away from the plan. Mira lo que sigue diciendo. Look what he continues Ve saying. porque es instrumento elegido para llevar mi mensaje a gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Escucha esto. Listen to this. Cuando alguien te predica When someone preaches to you y te dice que todo va a ser de color de and they rosa say everything's in the y color que no vas a pink, llorar and you y won't que cry, vas a prosperar and you'll y que vas a prosper, ser rico and then you'll be y rich, que no vas a sufrir, and you aren't gonna déjame suffer, decirte algo. let me tell you something real Solamente estás escuchando su You palabra, are only listening porque to his word. Jesús en ese momento Because Jesus in le that dice a moment Pablo, tells tú Paul, vas a sufrir you are going to por suffer mi nombre. for my Es name. decir, It's to después say, de ser perseguidor after being a persecutor de mi nombre, of my name, vas a sufrir por mi you nombre. shall suffer Mas for sin my embargo, name. But even then, Pablo aceptó. Paul accepted. Mira lo que dice el 17. Look what 17 says. Así que Ananías fue y encontró a Saulo y puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, a quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista.
ya tenía 3 días. Y seas lleno del Espíritu Santo. Escucha esto. Listen to this. Muchos de nosotros Many of us no recibimos don't receive de parte de Dios from the Lord porque tenemos nuestra mirada física because we have our physical sight puesta placed en los errores, on the errors, en las on the diferencias, differences, en lo que me gusta, in what I like, en lo que no me what gusta, I don't like, en las críticas, in the critiques, en el hermano, in the brother, en el esposo, in the husband, en los errores del the pasado. errors of the Tenemos past. puesto We nuestros have ojos our sights placed, físicos our physicals, que nuestros ojos espirituales that our spiritual no se han eyes podido activar. haven't Mira been lo que activated. sucedió. Look what Me ha happened. enviado para que recobres la vista. He has sent me in order for you to Y regain seas your lleno sight del Espíritu and for Santo. you to be full of the Holy Es Spirit. decir, It's to say, Primero recobró la vista first I'll give you y the pudo sight, ver a Ananías and he could see y Ananias entendió and understood que a los que perseguía that those he les persecuted, tenía que amar, he had to love. que a los que That perseguía those he persecuted, los tenía que he cuidar, had to care for. que a los que señalaba That those he pointed out, ahora tenía que orar por now he ellos. had to pray for Al them. instante, In the instant, algo como escamas cayeron de sus ojos de Saulo y recobró la vista y luego se levantó y fue bautizado. Wow, wow, escucha esto. listen to this. Fue lleno He was full de la presencia de Dios. of the presence of the Lord. Fue lleno de la He was presencia de Dios. full of the presence of the Fue Lord. bautizado. He was baptized. Fue bautizado. He was baptized. Escucha esto. Listen to Mira this. lo que dice el 19. Look what 19 says. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Hoy mi pregunta es, Today my question is, ¿cuántos de nosotros how many of us hemos perdido las have fuerzas lost our strength porque hemos peleado con nuestras propias fuerzas? because we fought with our own strength? ¿Cuántos de nosotros How many of us hemos dejado have de left, pelear stopped la fighting buena batalla the good battle porque estamos cansados? because we're tired? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, ¿sabes qué? How many of us haven't said, you He know what? recibido tantas I've received heridas en la iglesia so many wounds in the church que voy a dejar de ir a la that iglesia. I'm going to stop going to church. ¿Sabes qué? You know what? Mi familia me ha lastimado tanto My family has hurt me que so me voy a much alejar de ellos. that I'm going to part myself from them. ¿Sabes qué? You know what? Me ha ido tan mal It's gone so que badly no for quiero me nada más con Dios. that I don't want anything to do with God. Pablo entendió esto Paul understood this cuando Jesús le habló, when Jesus spoke to him, que iba a sufrir that he was going to suffer, y que le iba a quitar and that he was going to take away todo lo que él tenía. all that he had. Y me estoy refiriendo And I'm al referring carácter, to the character, al intelecto, to the intellect, a sus to his sentimientos feelings, y todo lo que abarcaba interiormente en Pablo, everything that was in the que interior iba a of ser Paul, quitado that it was going to be removed para hacer algo puesto nuevo. to be placed into something new. Pablo entendió Paul understood que iba a dejar de ser perseguidor that he was going to stop being a persecutor y que ahora iba a ser perseguido. and that now he was going to be persecuted. ¿Saben por qué muchos de nosotros no podemos acercarnos You know why a many of us Dios can't get close to y God vivir firmes? and live firm? Porque no hemos entendido Because we haven't understood que tenemos que dejar de ser that we perseguidores need to stop being persecutors y entonces and volvernos instead perseguidos. become persecuted. Pablo dejó de ser perseguidor Paul stopped being a persecutor y se convirtió en perseguido. and became persecuted. ¿Sabes por qué? You know why? Porque amaba tanto a Dios Because he loved God y so porque much. vio a Jesús And because he saw Jesus en lo espiritual. in the spiritual. Muchos de nosotros, Many of us, y me atrevo a decirlo, and I dare to say it, conocemos a Dios know God hasta lo más secreto, up into the most secret, pero es solamente intelectual. but it's only intellectually. Conozco gente que se sabe la Biblia al derecho I y know al the revés, people that know the Bible frontwards and backwards, pero no conocen a Jesús en lo interno. they don't know En lo Jesus in the intimate. ¿Sabes que yo lo he dicho y no me cansaré de You decirlo? know, I've said it and I won't become tired of saying it. Aquí, allá, en todos Here, lados. there, anywhere. Hay gente que sabe más que yo, There are people that know a lot more than me. innegable. That is undeniable. Pero hay algo que he aprendido. But there's something that I've learned. He aprendido a conocer a I have Jesús learned to know Jesus en lo invisible, in the invisible, en lo in espiritual, the spiritual, en el momento difícil. in the difficult moment. Hoy Dios quiere que le conozcas Today, Jesus wants you to know Him para que puedas cumplir su so voluntad. that you can do His Mira will. lo que dice.
Look what it says. Saulo se quedó unos días con los creyentes Saul stayed a couple of days with the believers en Damasco in Damascus. y enseguida And following, comenzó a predicar he began to preach acerca de Jesús about Jesus en las sinagogas diciendo: in the synagogue, Él es el saying, verdadero He is Hijo de Dios. true Son of God. Hoy no sé Today I don't know qué es lo que te detiene de cumplir con la gran what's comisión. stopping you from doing the Great Commission. No sé qué te detiene de hablar. I don't know what's stopping you from speaking. Dirás: no soy muy bueno, You could say I'm not very good. no puedo conversar, I can't converse. soy tartamudo. I stutter a lot. Pero déjame decirte algo. Let me tell you something. Habla de Jesús. Speak about Jesus. Habla de Jesús. Speak about Jesus. Habla de Jesús. Speak about Jesus. Lo único que predicaba Pablo The only thing that Paul preached era de Jesús. was Jesus. Pablo Paul era maestro. was a teacher. Había sido criado, He had been created. había sido instruido He had been instructed por Gamaliel, by Gamaliel, maestro de la a ley. teacher of the law. Pablo decía: hey, Paul said, hey, soy judío, I'm a Jew. soy romano, I'm Roman. lo tengo todo, I have it all. no me falta I'm nada. not missing anything. Fui a la mejor I universidad, went to the best university. aprendí del mejor I maestro. learned from the best teacher. Pero déjame decirte But algo. let me tell you something. Pablo no hablaba ni predicaba Paul de didn't eso. speak or preach about Pablo that. hablaba de Paul Jesús. spoke about Jesus. Él hablaba la verdad de He spoke about Jesús. the truth of Él hablaba Jesus. del verdadero Hijo de He Dios. spoke about the true Son of Él God. hablaba del He mensaje spoke about the que lo había message salvado. that had saved Pablo him. comprendió Paul que el comprehended mundo físico that the physical world se constituye y se mueve constructed and por un moved mundo by espiritual. a spiritual world. Comprendió He understood que and era comprehended importante lo that espiritual the spiritual was important más que lo terrenal, even more than what was y que physical. para conocer de verdad a And that Dios to truly know God, tenía que ser despojado he had to be de removed todo aquello que había en él. from all that was in him. Tenía que ser quitada su mirada. His sight had to be Es removed. decir, It's the same. Pablo Paul, fue quitado su carácter, his character had to be removed. su ideología, His ideology, incluso su justicia. even his justice. Algunos me han preguntado: Some of people have Señor, asked me, pastor, Pastor, ¿por qué? why? ¿Por qué Pablo perseguía a la Why iglesia? did Paul persecute the church? Déjame decirte algo. Let me tell you something. Algunos creen Some believe que Pablo perseguía a la that Paul iglesia persecuted the church porque quería hacer justicia because he wanted to make justice ante las leyes que él conocía. in front of the laws that he knew. Él quería impartir su He justicia wanted to impart his own y justice. decía: no es justo And he said it isn't just que esta gente that these people sepa más know more y conozca más de Dios and know more about God que todos nosotros than que all hemos of sido us instruidos that were instructed en las leyes in mosaicas. the Mosaic laws. Muchos de nosotros Many of us queremos seguir impartiendo justicia en la want to iglesia. continue imparting justice in the church. Fulano de tal Oh, this person no es tan espiritual. isn't very spiritual. Fulano de tal, Oh, this person, sutano de tal. this person, this person. No, 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 no. No, 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 no. Eso no es de Dios. That isn't of the Lord. Deja de juzgar. Stop judging. Deja de poner tu juicio. Stop placing your own judgment. Deja de querer hacer tu justicia. Stop wanting to make your own justice. Pablo creía que le ayudaba a Dios Paul believed that he was a helping the hacer Lord justicia. by doing justice. Deja de querer impartir tu Stop justicia. wanting to impart your own justice. Este merece, este no He merece. deserves, he does Este not está en deserve. pecado, este no está He's en in pecado. sin, he's not in sin. Este no va al cielo. He's not going to Este va al heaven. infierno. This one's going to hell. Yo no sé cuántas veces la gente me ha enviado a mí al infierno. I don't know how many people have sent me to hell, Pero déjame decirte algo. but let me tell you Yo something. no voy al I cielo por la palabra am del not hombre. going to the heavens by the word Yo of voy one al man. cielo I'm going to the por la heavens palabra de by the Jesús. word of Jesus. Dale un fuerte aplauso a Give a Dios lot ahí of donde applause to the tú Lord there where estás. you are, Porque Él es bueno. because he is good. Pablo tuvo que dejar de ver con sus ojos Paul had to stop seeing with his eyes para poder creer in order to lo que believe escuchaba a través de la voz de Jesús. in what he heard through the voice of Jesus. Pablo Paul se encontró con Jesús had to find himself with Jesus, y su vida, and his life, prioridades, priorities, carácter, character, incluso su oficio. even his job, his Yeah. his job, This job. Incluso su oficio cambió. even his job changed. De perseguidor de la iglesia From persecutor of the church, fue a fundador de iglesias. he went to be the founder of churches. De perseguidor de la From iglesia, persecutor of church, el Señor lo llevó a the fundador Lord de took him iglesias. to found ¿No es esto churches. maravilloso?
Isn't this saber que Dios marvelous nos puede usar. to know that the Lord could use us? Filipenses 3:8 dice, Philippians 3:8 says, ciertamente, mira lo que dice Pablo, look at what Paul says. ciertamente aún estimo todas las cosas como Certainly. pérdida I take all things as loss por la excelencia del conocimiento de Cristo. by the excellence of the knowledge of the Jesús Lord. mi Señor, Jesus my por Lord, amor el cual lo he perdido out of todo love that I have lost it all, y lo tengo por basura and I have it as trash para ganar a Cristo. in order to gain Christ. Todo lo que tenía Pablo, Everything that Paul had, físicamente, physically, intelectualmente, intellectually, carácter, character, su vida, his life, decía, hey, no es he said, nada hey, it's worth nothing comparado con lo que Cristo me ha compared entregado. to what Christ has given me. Suban, chicos, suban. Déjame decirte esto. Let me tell you this. Un encuentro con Jesús cambia todo. Finding yourself with Christ changes everything. Un encuentro con Jesús Finding yourself with lo Christ cambia todo. changes it all. Hoy la iglesia necesita Today, encontrarse con Jesús. The church needs to find themselves with Jesus. Hoy la iglesia no necesita Today, encontrarse conmigo. The church doesn't need to find themselves with Hoy la me. iglesia no se necesita Today, the church encontrar doesn't need to find themselves con un predicador famoso de with a esos que hay. famous preacher that exists. Hoy la iglesia no Today, necesita the church doesn't need encontrarse con un to influencer. find himself with an influencer. Hoy la iglesia no Today, the church necesita doesn't need encontrarse con el to mejor find grupo themselves de with alabanza. the best worship group. Hoy la iglesia no Today, the church necesita doesn't need que venga el mejor for predicador the y más best famoso preacher and the most a darte famous una preacher to palabra. come and give you a word. Hoy lo que la iglesia Today, what the church necesita needs es encontrarse con is to Jesús. find themselves with Porque un Jesus. cambio con Because Jesús a change with lo Jesus cambia todo. changes Tu it all. vida dará un Your cambio de, life will 80 give a de change 180 grados. of 180 Deja de degrees. juzgar Stop y judging. empieza a vivir. Begin to live. Empieza a vivir Begin to la live palabra de Dios en the tu word vida. of God in your life. En otras palabras, In other words, escucha esto. listen to this. Tú y yo You and I no vivimos por lo do que not vemos. live by what we see. Tú y yo You and I vivimos por lo que live by creemos. what we believe. Hoy tú y yo Today, you and I no vivimos por lo que don't vemos. live by what we see. Vivimos por lo we que live creemos. by what we believe. Y si creemos en And if we Jesús, believe in el God, Señor toma control de Jesus, todas the Lord nuestras takes cosas. control of Hoy all el Señor te things. dice, Today the Lord tells deja you, lo natural leave the para natural poder vivir en in lo order to espiritual. live in the Te lo vuelvo spiritual. a decir, I'm going to say it one more deja lo time. natural Leave the natural para poder to vivir be en lo able to espiritual. live in the spiritual. Cuando nosotros When we perdemos alguno de nuestros sentidos, lose one of our de feelings, one nuestros of our 5 senses, sentidos, one of our 5 nuestros senses, sentidos restantes, se the agudizan. senses that follow become cuando stronger. tú pierdes el oído, When you lose cuando your tú pierdes ability to el hear, olfato, when you lose your todos ability to tus smell, sentidos all your senses se agudizan, become es decir, se vuelven is to say fuertes. they become stronger. Hoy no estoy diciendo que pierdas un Today, sentido I'm físico. not saying for you to lose a Hoy lo physical que te sense. estoy diciendo, What I'm telling you pierde el sentido is lose the sense que evita that stops que veas lo espiritual de you from Dios. seeing the spiritual of the Hoy el Lord. Señor quiere Today the que Lord tu wants espíritu se for agudice, your spirit to que become tu espíritu se conecte con el Señor. for your spirit to connect Pero with hoy the la Lord. pregunta es, But today the question is, ¿qué necesita quitar el Señor what does the Lord need to remove de nuestras vidas from our lives para poderlo ver? in order to see Him? Pecado, Sin, tibiez, timidness, falta de perdón, that fault of forgiveness, incredulidad. incredibility. Déjame decirte esto. Let me tell you this. Incredulidad Incredibility es el antónimo is the de la fe. antonym of the faith. Incredulidad es Incredibility lo contrario is the contrary de la fe. of faith. Y fe And es faith lo que necesitas is what you need para poder ver lo in order espiritual. to see the spiritual. Incredulidad es Incredibility lo contrario is the de contrary fe. of Y faith. fe And es faith lo que is what necesitamos you need para poder ver a in order Cristo, to see para Christ, poder ver lo in order to see the espiritual, para spiritual, poder ver su in order gloria. to see His glory. Hoy es necesario creer a Today Dios. it's necessary to Hoy believe es the Lord. necesario creer en It's su necessary to palabra. believe in His Él word. cumple He cada completes una de sus each promesas one of His porque su promises. fidelidad Because His no tiene fin, does not porque end. su Because His fidelidad faithfulness no tiene does final. not have an end. Alimenta tu fe, Feed your spirit. alimenta tu fe. Feed your faith. Vive en oración, Live in vive en prayer. ayuno, Live in vive en fast. adoración, Live in prayer. vive en lectura. Live in
Practica la palabra de Practice Dios. the word of God. In the Tres spiritual. beneficios de vivir en el mundo Three espiritual. benefits of living in the spiritual Cuando tú world. vives en lo espiritual, When you live in the spiritual, el primer beneficio the first benefit es que vives apegado a is Dios. that you live close Es to que the tu Lord. vida Is that your life vive más apegada al Señor. lives closer to the Es Lord? decir, It's to say, aprendes you a learn depender de Dios. to depend on God. El segundo beneficio The de vivir second en lo benefit of espiritual living in the spiritual es que es la forma is the way que el Padre that the Father usa para obrar a través de tu vida. uses to work through your Es life. cuando Dios cambia Is tu when vida. the Lord changes your Y el life. tercer And beneficio the third benefit es que vives is that you y live aprendes and you a learn ser más agradecido to con el be more Señor. grateful with the Lord. No permitas Do not allow que lo que ves for what you see influya, influence dirija tu vida. or ruin your life. Es decir, It's to say, empieza a vivir begin to live por lo que no ves by what you don't y see deja lo que and ves. stop a what un you lado. see to the side. Juan 11:40 dice, John 11:40 no te says, dije que si crees, did I not tell you that if you no te believe, dije didn't I tell you que si that crees if you believe, verás la gloria de you will Dios. see the glory of Hoy el God? Señor te dice, Today the Lord tells you, no te lo dije, didn't I tell you? te lo vuelvo a I will repetir, repeat it once more. que si tan solo That if crees, you just believe, verás la you gloria de will Dios. see the glory of God. Hoy estoy seguro Today I am que sure veremos la gloria de Dios that en we will nuestros see hogares. the glory of God in our homes. Juan 20:29 dice, John 20:29 says, Jesús le dijo, Jesus said, porque me has visto, Tomás, porque me has because you visto, have seen me, creíste. you believed. Bienaventurados Goodwill, los que no me vieron those that did not see y me creyeron. and believed. ¿Qué necesitas What do you need para creer? to believe? ¿Ver algo To see para something convencerte in order to convince you? o dejar lo Or natural to leave the para natural poder ver lo in sobrenatural order de to see the Jesús? supernatural Lo vuelvo a of Jesus? decir. I'm going to repeat it one more Ver time. algo para See convencerte something to convince you o dejar de ver lo or natural stop seeing the para natural poder ver lo in sobrenatural order de to see the Jesús. supernatural of Jesus.